Si es primera vez que miras alguno de mis videos, te invito a que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos videos de esta serie. Sin nada más que agregar, comencemos con este video. Y empezamos este capítulo con la vista a un edificio de departamentos, pero rápidamente nos muestran la espalda de una bella dama que está preparando el almuerzo, y aquí nos presentan a Shirahashi Hanano, que es una mujer de 32 años, pero al mismo tiempo nos muestran a su vecino que está reparando la luz del departamento de ella, y vemos que Hanano le agradece a mi compa por su ayuda. Pero luego de eso Hanano menciona que ella pudo cambiar el foco por sí misma, pero lamentablemente es demasiado chiquita y no pudo llegar hasta el techo, pero gracias a la ayuda del joven vecino Yoshio, que siempre le ayuda con las cosas de la casa. Pero en ese momento vemos que Yoshio le dice a Hanano que él siempre le ayuda con mucho gusto porque él está enamorado de ella, y vemos que Hanano se queda muy sorprendida, pero le dice que también a ella le agrada la presencia de Yoshio, pero mi compa sin pelos en la lengua le dice que no se refería de esa manera, ya que afirma otra vez que está enamorada de ella, y aquí mi compa le pide que ella se convierta en su esposa, y vemos que Hanano se pone muy nerviosa ante las palabras que acaba de decir mi compa. Pero vemos que en ese momento Hanano entiende toda esta situación y le pide a Yoshio que no juegue con los sentimientos de una mujer adulta. Pero mi compa le dice que él habla en serio, y vemos que Hanano se pone muy nerviosa y le dice a Yoshio que es algo extraño que alguien como él guste de ella, ya que Hanano es una mujer mayor de 32 años, aparte es una mamá soltera. ¡Ja, perro! El Yoshio me salió cabrón porque se quiere casar con una mamá luchona. Pero vemos que Hanano le pregunta a mi compa por qué él gusta de ella, pero Yoshio menciona que de él empezó su vida como universitario, él se enamoró de su vecina inmediatamente después que él la vio. Porque resulta que Hanano siempre saluda todos los días a mi compa Yoshio, y mi compa desde ese día ve a Hanano como una diosa. Y digamos que también Yoshio dejó su vida de ramen de vaso, ya que al tener comida casera de su vecina, eso es mejor para él. Pero digamos que todo cambió cuando Yoshio se enfermó y la vecina fue para cuidarlo. Y en ese momento vemos que mi compa Yoshio grita a los cuatro vientos que ama a Hanano. Pero ya luego de eso mi compa menciona que estas son las razones por las cuales él está enamorado de su vecina. Pero en ese momento mi compa menciona que existe otra razón aparte de su enamoramiento. Y acá mi compa Yoshio sin pelos en la lengua menciona que él está enamorado de la gran personalidad de su vecina. Y Hanano se queda muy sorprendida, ya que no cree que esa sea la razón principal. Pero digamos que mi compa ve fijamente a Hanano, pero acá mi comadre le deja las cosas claras a mi compa, de que ellos no tendrán nada que ver. Pero digamos que esas palabras afectaron mucho a mi compa, ya que luego de eso vemos que Yoshio se disculpa con su vecina, ya que él nunca tuvo que decir esas cosas. Y vemos que mi compa está todo destrozado, y menciona que se irá a su casa. Pero vemos que en ese momento Hanano menciona que tal vez ella no usó las palabras adecuadas para expresarse. Y vemos que Hanano menciona que ella no es una jovencita, aparte ella piensa que es una persona no muy confiable, y menciona que ella odia decepcionar a Yoshio. Pero vemos que mi compa no escuchó nada de lo que Hanano le acaba de decir, pero Hanano en ese momento tiene una gran idea, y le dice a mi compa que lo dejará que la acaricie solo una vez, y mi compa al escuchar todo eso se prende. Y vemos la expresión de Hanano que está muy nerviosa, pero en ese momento mi comadre le dice que ya fue suficiente, y mi compa se pone muy triste ya que tuvo poco tiempo. Ella luego de eso Hanano menciona que este tipo de cosas se deben hacer después del matrimonio, y mi compa al escuchar todo eso le pregunta a Hanano si ella tiene pensado casarse con él, y vemos que mi comadre se dio cuenta que la cagó, pero se le ocurre una gran idea, y le dice a mi compa que él es un estudiante universitario, pero si él logra graduarse, ella le va a dar una oportunidad. Pero vemos que mi compa menciona que él no tenía planeado graduarse en la universidad, pero escuchar lo que su vecina le acaba de decir, pero como mi compa es algo mula, menciona que sus padres tienen mucho dinero, así que si ellos se casan no serán una carga. Pero vemos que mi comadre se enoja y le dice a Yoshio que no diga sus cosas. Y vemos que pasan los días y por fin conocemos a la hija de Hanano, que es Karin. Pero en ese momento Hanano le dice a Karin que ella se tiene que ir a estudiar, ya que Yoshio le prometió estudiar con ella. Y mi compa le dice a Karin que jugarán a la consola después de estudiar. Y vemos que Karin junto con mi compa están estudiando, pero digamos que Karin no pierde el tiempo y le pregunta a mi compa si él está enamorado de alguien. Y vemos que Yoshio junto con Hanano se quedaron muy sorprendidos de escuchar lo que Karin acaba de decir,
pero vemos que en ese momento Joshua responde que hay una persona que prende su corazón. Y vemos que Karin menciona que posiblemente la persona de la cual Joshua está enamorado es una persona de la universidad. Pero vemos que mi compa sin pelos en la lengua le dice que la persona de la cual él está enamorada es su mamá. Y Karin se queda en blanco al escuchar todo eso. Y vemos que Hanano se pone muy nerviosa. Y vemos que Karin reacciona y le pregunta a su madre si todo esto es cierto. Pero vemos que en ese momento mi compa Joshua menciona que él ya le propuso matrimonio a su madre. Y vemos que Karin se queda muy sorprendida, ya que no esperaba que ellos fueran tan lejos. Pero vemos que en ese momento Karin le pregunta a Joshua qué le gusta de su mamá. Y mi compa menciona que Hanano es una persona que sabe cocinar, y eso a mi compa le gusta mucho. Aparte, ella es una persona muy atenta y muy considerada. Cuando ellos están solos, mi compa siente una gran tranquilidad con ella. Pero en ese momento mi compa también menciona que Hanano es una mujer muy madura, pero cuando ella se ríe, es como si se convirtiera en una joven doncella. Y aquí mi compa Joshua menciona que por esas razones, él está enamorado de Hanano, ya que hace que su corazón se acelere. Pero en ese momento vemos que Hanano está muy sonrojada por las palabras que acaba de decir mi compa. Pero como mi compa es bien atento, también la tiene que cagar, ya que menciona la gran personalidad de Hanano. Pero en ese momento Karin le pregunta a su madre si ella se va a casar con Joshua. Y vemos que mi comadre se pone muy nerviosa, pero menciona que si Karin tuviera otro papá sería algo muy difícil, ya que cuando llega al matrimonio, ese no es el único problema. Pero vemos que en ese momento Karin menciona que algo como eso no le molestaría, y Hanano se pone aún más nerviosa. Pero vemos que en ese momento mi compa menciona que ella puede amar a las dos, si ellas están de acuerdo obviamente. Y vemos que madre e hija no saben qué hacer ante esta situación. Pero mi compa ve fijamente a Hanano y vemos que mi comadre no sabe cómo reaccionar. Pero ya luego de todo eso, Hanano recupera sus sentidos y menciona que eso sería un gran problema por ahora. Y mi compa al escuchar todo eso, se tira al suelo todo decepcionado. Pero vemos que en ese momento Karin le da palabras de aliento a mi compa, ya que su madre dijo por ahora, lo que significa que en el futuro ellos van a tener una oportunidad. Y cambiamos de escena y vemos la perspectiva de Hanano, donde menciona que ella tiene una hija, pero aún así ella es madre soltera. Mientras vemos que Joshua junto con Karin están jugando a la Fun Station, esa que solo funciona un mes y luego se arruina. Ya luego de eso, Hanano presenta a Joshua como su vecino, pero él se le confiesa casi todos los días, aunque eso hace que Hanano se sienta muy feliz, pero digamos que es un poco vergonzoso. Pero existe otra cosa por la cual ella se avergüenza, porque resulta que mi comadre dibuja mangas obscenos. Aquí Hanano menciona que hacer ese tipo de trabajos es algo muy vergonzoso, pero esto lo hace para obtener dinero para la educación de su hija. Pero ese secreto no deja dormir a Hanano, ya que tiene miedo que todos se enteren de esto. Pero vemos que Joshua sigue jugando con Karin mientras Hanano termina su manuscrito. Pero vemos que pasan unas horas y mi comadre no termina su trabajo, mientras vemos que Joshua está durmiendo junto con Karin. Pero vemos que Hanano se le está llevando la burger, ya que le está cagando de sueño. Y vemos que en ese momento, Hanano está a punto de desmayarse, pero se levanta rápidamente. Y aquí mi compa le pregunta a Hanano si ella es fan de todo esto, y mi comadre se queda muy avergonzada de esto, ya que su secreto por fin fue revelado. Y mi compa le pregunta por qué dibuja todo esto, ya que su historia es muy similar a la de ellos, la de un estudiante universitario y una madre soltera. Pero en ese momento Hanano se despierta y se da cuenta que todo fue un sueño. Pero vemos que en ese momento ella ve la hora, pero por suerte antes de quedarse dormida, ella envió el manuscrito. Pero eso no es lo único importante para Hanano, ya que ella piensa que la cena de su hija no está preparada. Pero vemos que en ese momento mi compa llega y le dice que compró la cena en el convini. Y vemos que mi compa Joshua se sienta al lado de Hanano y menciona que ser artista de manga puede ser muy difícil. Pero acá mi comadre se quedó muy nerviosa por lo que Joshua le acaba de decir. Y aquí Hanano le pregunta a mi compa cómo se enteró de todo esto. Pero mi compa se da cuenta que la cagó y Hanano le pregunta otra vez dónde se enteró sobre esto. Y vemos que Joshua no tiene otra opción más que decir que Karin dijo que su madre dibuja manga ecchi. Y vemos que Hanano se queda sin palabras ya que se siente muy avergonzada. Pero en ese momento mi compa la toma del brazo y mi comadre ya se está imaginando cosas. Pero mi compa le dice a Hanano que su trabajo no debe avergonzarla, ya que ella hace todo eso por el bienestar de Karin. Ya luego de todo eso vemos que Hanano se pone muy nerviosa, pero vemos que está a punto de perder el conocimiento. Y vemos que Hanano se disculpa, pero mi compa le ayuda y vemos que ambos se ven fijamente y están a punto de darse un beso.
Pero en ese momento, justo en este preciso momento, sale Karin y les pregunta qué están haciendo. Y empezamos este capítulo otra vez con Hanano, quien está preparando la comida a mi compa Yosho. Ya luego de todo eso mi compa le dice a Hanano que él está muy feliz de probar su comida todos los días. Pero acá mi compa menciona que esto solo es una expresión. Pero vemos que mi comadre se pone muy nerviosa ante estas palabras. Pero aquí mi compa menciona que ellos parecen un matrimonio de recién casados. Pero Hanano le dice que no diga tonterías. Pero mi compa piensa que esto no es correcto, que él solo vaya por la comida a la casa de Hanano. Y vemos que en ese momento mi compa le pregunta a su vecina qué necesita para un matrimonio. Y vemos que mi comadre menciona que un matrimonio bueno es ayudarse el uno al otro. Y aquí mi compa menciona que Hanano es buena cocinando. Aparte su departamento siempre está muy limpio. Y aquí mi compa menciona que él es una nalga en las labores. Y lo único que puede hacer es abrazar eternamente a Hanano. Y aquí mi compa menciona que él va a aliviar todo el estrés de Hanano al darle un abrazo. Y Yosho le pregunta a Hanano si quiere un abrazo. Pero mi comadre le dice que ella no es una mujer fácil, y que ella trazó una línea que no está dispuesta a pasar, y mi compa piensa que Hanano se quiere divorciar de él. Y vemos que mi compa se resigna y menciona que incluso en los matrimonios el contacto físico puede ser nulo. Pero vemos que en ese momento Hanano menciona que ellos no solo pueden abrazarse, ya que antes de todo eso tiene que haber un cortejo. Pero como mi compa es medio mula, no entendió nada de lo que su vecina le acaba de decir. Pero vemos que Hanano está harta de la idiotez de Yoshio y le dice que ellos se van a abrazar en este momento. Y vemos que Hanano está con los brazos abiertos esperando a Yoshio para su abrazo. Y vemos que mi compa abraza a Hanano por corto tiempo. Y ya luego de todo eso, Yoshio le pregunta a su vecina cómo estuvo este abrazo. Pero vemos que mi comadre se pone a llorar y pregunta si eso fue todo el abrazo. ¡Ja, perro! Mi compa poco a poco está enamorando a una mamá luchona. Pero vemos que en ese momento Hanano reacciona ante las palabras que acaba de decir. Y vemos que Hanano se pone muy pero muy nerviosa. Y le dice a mi compa que nada de esto pasó. Y vemos que en ese momento Hanano menciona que a partir de hoy los abrazos van a estar prohibidos. Y mi compa al escuchar todo eso supone que él fracasó como pareja. Pero aquí Hanano le dice que nada de eso es verdad, ya que él siempre ayuda a Karin con sus tareas. Y eso lo hace un compañero adecuado. Pero digamos que mi compa entendió mal todo eso, y le dice a Hanano que él no quiere ser nadie para la sociedad, y lo único que él quiere ser es esposo de Hanano. Y ya luego de todo eso vemos que Karin le pregunta a Yoshio si es verdad que él le propuso matrimonio a su madre. Pero vemos que Karin sin pelos en la lengua le dice a mi compa que si él se vuelve alguien más confiable, posiblemente su madre le corresponda a los sentimientos. Y vemos que en ese momento Karin le dice a mi compa que ella se va a encargar de hacerlo un hombre confiable. Y vemos que mi compa al escuchar todo eso cree que Karin está de acuerdo con la relación de él y su madre. Y vemos que Karin se ríe un poco y le dice que sí. Pero mi compa le pregunta a Karin qué hace un hombre confiable. Y vemos que en ese momento Karin no tiene otra opción y menciona que un hombre verdadero tiene músculos y le pide a Yoshio que se quite la camisa. Pero vemos que mi compa está todo escuálido, y en ese momento Hanano voltea a ver y Karin le pregunta a mi compa si su cuerpo es normal, con lo que mi compa le dice que él empezó a hacer ejercicio hace unos días. Y ya luego de todo eso Karin le pregunta a su madre qué opina de los hombres mamados, y en ese momento Hanano menciona que los hombres musculosos son muy atractivos. Y Karin le dice a mi compa que debe ponerse bien mamey para que su madre se enamore de él. Pero como Yoshio es algo imbécil, menciona que hacer ejercicio no es lo suyo. Y ya cambiando de tema, mi compa pregunta si existe otra manera para ser alguien confiable. Y Karin le dice que deberían practicar una cargada de princesa, ya que si Yoshio es capaz de cargar a una chica, él podría ser considerado un hombre, ya que eso lo hacen en las bodas. Y vemos que Hanano se imagina a ella misma siendo cargada por Yoshio el día de su boda. Y en ese momento vemos que Karin le propone a Yoshio que practique con ella. Y vemos que en ese momento mi compa carga a Karin, pero vemos que le está esforzando demasiado. Y ya luego de todo eso Karin le dice a su madre que ayude a Yoshio, con lo que Hanano dice que está trabajando en ese momento. Pero si Yoshio quiere su ayuda, pues ella no tiene opción y le va a ayudar. Y mi compa se pone muy feliz y vemos que se prepara para cargar a Hanano. Pero vemos que en ese momento mi compa está todo enclenque y no tiene la fuerza suficiente para cargar a Hanano. Y Hanano se queda muy pero muy confundida y mi compa se disculpa con ella por no poder cargarla. Y en ese momento podemos ver el momento justo en el que se le rompe el corazón a mi comadre Hanano. Pero vemos que Yoshio le dice a Hanano que ella trabaja mucho en casa y es por esa razón que ella come mucho.
y es por eso que ella no tiene tiempo suficiente para hacer ejercicio. En pocas palabras, mi compa se mamó porque le dijo gorda a Hanano. Y vemos que mi comadre se queda sin palabras ante lo que mi compa le acaba de decir. Y empezamos este capítulo con Karin, que le pregunta a mi compa Yoshio si acaso él se quiere quedar a dormir. Pero vemos que Hanano no está de acuerdo con esta idea. Y vemos como Karin junto con Yoshio voltean a ver a Hanano. Y vemos que Karin le dice a su madre que de todos modos cuando ella tenga sueños seguramente ella la va a mandar a dormir. Pero vemos que Hanano la interrumpe y le dice que es una locura que Yoshio se quede en su casa, ya que mi compa es un chico y eso está mal. Pero acá vemos que Karin, como toda buena adolescente, le pregunta a su madre el por qué está mal. Pero vemos que Hanano es como una madre latinoamericana, que sigue repitiendo que está mal porque está mal, y aparte no da ningún argumento válido. Pero vemos que Hanano cambia de tema, y le dice a Karin que lo único que ella quiere es jugar videojuegos toda la noche. Aparte, es malo para alguien de su edad que se quede despierta tan tarde. Pero vemos que Karin escucha todo eso y no puede evitar hacer pucheros. Pero vemos que en ese momento, vemos que Karin empieza a hacer berrinches, ya que ella quiere jugar con Yoshio al Fortnite. Pero Hanano le ordena que deje de comportarse como una simple niña. Pero vemos que mi compa menciona que no tiene problemas con quedarse a dormir. Pero vemos que Hanano lo manda a callar. Pero vemos que en ese momento, como Karin le reclama a su madre, ya que ella no quiere que Yoshio se quede a dormir, pues vemos que Karin le dice a su madre que entonces no es justo que Yoshio se le declare todos los días a ella, ya que Hanano cree que es una locura que Yoshio se quede a dormir. Entonces para Karin es una locura que Yoshio se le declare a su madre todos los días. Pero vemos que Hanano dice que el matrimonio no es algo que se puede decidir muy rápido. Pero vemos que Karin no está dispuesta a obedecer esas palabras. Y en ese momento vemos que Karin se sienta en las piernas de mi compa y lo rodea con sus brazos. Y le dice a su madre que si ella no lo quiere a él, entonces ella se quedará con Yoshio. Y ya, luego de todo eso, vemos que Hanano se queda muy pero muy sorprendida de escuchar estas palabras que Karin acaba de decir. Y vemos que Karin menciona que en un par de años ella podrá casarse con Yoshio y así podrían estar juntos. Y solo para aclarar, según en la tierra de los Watashiwa, un hombre de 18 años se puede casar legalmente con alguien de 16, pero antes tiene que tener el permiso de los padres de la novia. Y regresamos con Yoshio, que piensa que si Karin se vuelve su prometida, entonces Hanano se convertiría en su suegra. Pero vemos que mi compa está mal de la cabeza, ya que piensa en hacer cosas inmorales con su suegra. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Hanano está toda emputada. Y ya, luego de todo eso, vemos que Hanano les pregunta a estos dos de qué están hablando. Y vemos en ese momento como Yoshio sintió el verdadero terror. Pero igual mi compa le propone a Hanano que él se va a ir a las 10 de la noche, y así podrá jugar a la consola con Karin. Y vemos que Karin no tiene otra alternativa y acepta este plan. Vemos que Hanano acepta del todo, pero dice que a las 9 de la noche será la última hora que Yoshio pueda estar en su casa. Y ya, luego de eso, vemos que Karin se pone muy pero muy feliz, pero al mismo tiempo vemos que Hanano le dice a estos dos que guarden silencio, ya que ella va a estar trabajando. Pero vemos que pasan unos minutos y exactamente a las 8 de la noche con 20 minutos, vemos que Karin se está quedando bien cuajada. Y aquí mi compa se da cuenta de todo eso y le dice a Karin que debe irse a dormir. Y vemos que pasan unos minutos y vemos que alguien toca la puerta de Hanano. Y Yoshio le dice que Karin se está quedando bien dormida. Y vemos como Hanano lleva a su hija a su cuarto. Pero vemos que Karin sigue de necia, ya que pide 20 minutos más para poder jugar. Pero vemos que Hanano le dice que ya fue suficiente y tapa a Karin en su cama. Pero antes de dormirse, Karin le pide a su madre que para la próxima vez ella pueda jugar con ellos. Con lo que Hanano promete que la próxima vez sí lo hará. Y vemos que pasan unos minutos y Karin por fin se quedó bien dormida. Y solo podemos ver a Hanano con una gran sonrisa ver a su querida hija bien dormida. Y vemos que pasan unos minutos y Hanano le agradece a mi compa por pasar tiempo con Karin. Pero aquí mi compa menciona que él tiene demasiado tiempo libre. Y vemos que Hanano menciona que no se puede evitar, ya que Karin le gusta pasar mucho tiempo con Yoshio. Ojo banda con lo que van a escuchar. Y vemos que Hanano menciona que por alguna razón ella se siente un poco celosa. Y vemos que mi compa al escuchar todo eso le dice a Hanano que él ama a las dos por igual. Pero en ese momento vemos la mente de Hanano, ya que ella nunca mencionó que ella estaba celosa de Karin. Pero vemos que Yoshio no pierde el tiempo y le dice a su vecina, la Ricarda, que si ellos se casan, él podría pasar más tiempo con Karin como una figura paterna. Y vemos que la expresión de Hanano cambia un poco. Pero en ese momento vemos como Hanano se le acerca poco a poco con Yoshio y le pregunta qué debería de hacer ella. Y en ese momento vemos que Yoshio se queda medio mula de tener a tremendo chuletón enfrente de él. Pero la muy culera de Hanano solo estaba jugando con mi compa, típico de las mujeres. Y vemos que Hanano solo estaba poniendo a prueba a Yoshio.
y piensa que él aún debe esforzarse más para ser alguien confiable. Y vemos que pasan unos días y conocemos a la hermana menor de Hanano, y vemos que Reina llega para visitar a Hanano, y vemos que Reina está bien Ricarda la asquerosa, y vemos que pasan unos minutos y vemos que Karin saluda a su tía, y vemos que Reina se alegra bastante de ver a su sobrina, pero aquí Karin se da cuenta que su tía viene con unas latas de dudosa procedencia, y le pregunta a su tía si acaso ella se quedará esta noche, y Reina le dice que sí, pero aquí Reina menciona que para celebrar, le pregunta a Karin si quiere jugar algo, pero vemos que Karin no es tonta, y mejor decide irse a dormir para no molestar a los grandes. Y vemos que Karin tenía razón, ya que su tía Reina se puso hasta las chanclas, y vemos que Reina se empieza a quejar de su jefe del trabajo, porque según ella lo rechazó. Pero su jefe se enojó, y también Karin se enojó, y ella terminó destrozando toda la tienda. Y vemos que Hanano entiende y menciona que esa razón suficiente para despedirla. Y ya luego de eso, vemos que Reina menciona que está más que feliz de haber dejado ese trabajo. Pero Reina menciona que ese no es el único problema que tiene. Y en ese momento vemos que Reina señala a Yoshio y le pregunta a su hermana quién carajos es ese pisado. Y vemos que Hanano presenta a su hermana a Yoshio y le dice que es un estudiante universitario que vive al lado de ella y a veces él ayuda con cosas de la casa. Y ya luego de eso, vemos que Reina no toma a Yoshio como alguien bueno, ya que tener un hombre en la casa es un gran problema, pero aún así Reina pregunta si él es solo un vecino. Y vemos que pasan unos minutos de silencio entre Reina y Yoshio que se ven fijamente. Pero como Reina es algo bruta, cuando está algo tomada, termina aceptando a Yoshio y le ofrece algo de tomar. Pero ya luego de todo eso, vemos que Reina sigue hablando de cómo alguien que puede trabajar en un lugar que no le guste, y le pregunta a Yoshio qué opina sobre esto. Pero aquí Reina menciona que un estudiante universitario no puede entender algo como esto. Pero como Reina sigue algo tomada, menciona que le gustaría ser como su hermana mayor, que es muy talentosa en todo lo que hace. Pero aquí vemos que Hanano le dice a Reina que ella no nació con talento, ya que con los años ella se fue esforzando y tuvo la necesidad de encontrar un trabajo para darle una buena vida a su hija. Y vemos que Reina, al escuchar todo eso, se siente muy orgullosa de su hermana, ya que es muy talentosa en hacer los dibujos de mangas eróticos. Y ya luego de eso, vemos que Reina menciona que Hanano habla de esa forma porque ella es capaz de hacer todo lo que ella se proponga, en cambio de ella que no es nada talentosa. Pero vemos que pasan unos minutos y aquí Hanano le pide a su hermana que no se comporte de esa manera en frente de Yoshio. Pero vemos que en ese momento este mago se le ocurre abrir la boca y menciona que entiende cómo se siente Reina, ya que él tiene dos hermanos mayores que siempre logran tener todo lo que quieren, solo con esforzarse un poquito. Y ya luego de todo eso, vemos que mi compa menciona que él nunca pudo superar a sus hermanos, debido a que sus padres lo mimaron tanto en su infancia. Y ya luego de eso, vemos que Reina abraza a Yoshio y le dice que por alguna extraña razón, ella se siente bien al lado de él, ya que ambos son medios mulas, ambos se tienen que llevar bien. Pero vemos que en ese momento, Reina ve de cerca a mi compa y le dice que no es para nada feo. Y vemos que en ese momento, Reina le propone a Yoshio que salgan en una cita. En ese momento vemos que casi le da azúcar a Hanano, al escuchar que Reina invitó a Yoshio a salir. Pero vemos que Yoshio está todo nervioso, y aquí Reina le pregunta qué hay de malo con ella. Y Reina le propone a Yoshio que si ellos salen en una cita, él podría tener todo el cuerpo de Reina. Pero aún así, después de todo eso, vemos que Yoshio sigue muy nervioso. Y aquí Reina le menciona a Yoshio que si ellos salen, podrán pasar mucho tiempo juntos, con lo que mi compa responde que es una propuesta muy tentadora. Pero vemos en ese momento que Hanano grita, ya que ella no quiere que Yoshio salga con Reina. Y vemos que en ese momento, Yoshio junto con Reina voltean a ver a Hanano, mientras vemos que mi comadre no puede creer lo que acaba de decir. Ya luego de eso, vemos que Yoshio se disculpa con Reina y menciona que se siente muy feliz de que alguien como ella guste de él, pero él ya entregó su corazón a Hanano, ya que él se quiere casar con ella. Y vemos que Reina se queda muy sorprendida de escuchar todo eso, pero se pone algo triste ya que entendió que Yoshio no es un simple vecino después de todo. Pero vemos que Reina menciona que no ve a Yoshio como un esposo, sino como un simple vecino. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Reina le dice a Yoshio que si en verdad él ama a su hermana, entonces él no puede aceptar su oferta de salir con ella. Pero como ya sabemos cómo es Yoshio, este menciona que Reina es una mujer con gran personalidad, pero aún así, él solo tiene ojos para la gran personalidad de Hanano, con lo que Reina le dice que para la próxima vez, piense mejor sus palabras, mientras vemos que Hanano está toda avergonzada. Y ya al día siguiente, vemos que Reina se levanta con una gran cruda y menciona que no debe tomar tanto el día de anoche. Luego de eso Reina saluda a su hermana y pregunta por Karin, con lo que Hanano le dice que se fue a la escuela. Y ya luego de eso, vemos que Hanano le ofrece algo de comida para su hermana, y vemos que ambas comen curry.
Y vemos que pasan unos minutos y Reina no pierde el tiempo y le pregunta a su hermana si es verdad que ella se va a casar con Yoshio. Y vemos que Hanano al escuchar todo eso se queda sin palabras. Y aquí Reina le recuerda a su hermana que fue lo que ella dijo anoche, que ella se va a casar con Yoshio. Y vemos que Hanano le explica todo a Reina sobre que Yoshio le propone matrimonio todos los días. Pero por el momento, ella no tiene la intención de aceptar la propuesta de Yoshio. Pero vemos que en ese momento, vemos que Reina se dio cuenta que su hermana dijo por el momento. Y ya, luego de eso le pregunta a su hermana si acaso ella está enamorada de Yoshio. Con lo que Hanano al escuchar todo eso se pone muy pero muy nerviosa. Pero aún así Hanano le dice a su hermana que este asunto no es de su incumbencia. Pero aquí Reina pregunta si acaso esto no es un asunto familiar y tienen que hablar sobre esto. Y vemos que Hanano termina cediendo y menciona que Yoshio es alguien muy agradable, aparte es un buen chico. Pero como mi comadre la Reina es algo culera, vemos que se empieza a burlar de su hermana, ya que esa respuesta parece de un adolescente, con lo que Hanano le dice que no se burle de ella. Pero vemos que el asunto se pone muy pero muy serio, ya que Reina le dice a Hanano que si ella no está dispuesta a corresponder sentimientos de Yoshio, que le dé un alto, ya que de lo contrario, Yoshio le seguirá acosando hasta conseguir que ellos se casen. Y ya, luego de todo eso, vemos que Reina sigue diciendo que si Hanano permite todo eso, sería muy egoísta de su parte. Pero vemos que en ese momento, Hanano entra en papel de mujer empoderada, ya saben, de esas que dejan que la abuela cuide su bendición para irse a escuchar música de Jenny Rivera. Ya dejando eso de lado, vemos que Hanano menciona que ella ha vivido sin problemas por su cuenta y nunca necesitó de un hombre. Aparte, Karin es más importante para ella, como madre que es, y Yoshio nunca podría superar todo eso. Y ya, luego de todo eso, vemos que Reina estaba a punto de llorar, ya que sintió que su hermana la estaba regañando. Pero vemos en ese momento que Hanano menciona que Yoshio nunca se intensó con ella, pero si ese día llegara a pasar, ella se encargará de todo eso. Pero hasta que llegue ese momento, ella lo va a esperar con calma. Pero digamos que Reina ya sabía que su hermana diría algo como eso, y solo le pide que no se ponga toda caliente cuando esté con Yoshio, ya que sería un mal ejemplo para Karin. Pero aquí Hanano grita que nunca haría algo como eso. Pero vemos que Reina sigue molestando a su hermana y le dice que ella parece de una chica de las fáciles. Pero vemos que Hanano no se deja y menciona que Reina es de las chicas que cambian de calzón a cada semana y de esa forma nunca conseguirá novio. Pero aquí vemos que Reina se ofende y menciona que ella no es así. Pero Hanano le recuerda que la noche anterior ella se le propuso a Yoshio. Pero ya luego de eso vemos que Reina se emputa más y menciona que a ella no le importa lo de Yoshio. Pero aquí Reina no pierde el tiempo y le recuerda a su hermana que ya está divorciada. Y vemos como ambas se prometen que no perderán en contra de la otra. Y vemos que en ese momento Yoshio regresa con medicinas para la resaca. Pero vemos que ambas hermanas se acercan con mi compa. Y vemos que Hanano le dice a Yoshio que no le importa si su personalidad es muy grande. Pero vemos que Reina la interrumpe y le dice que la personalidad es lo único que le importa a un hombre. ¡Ja, perro! ¿Quién se mira el maje de Yoshio? Ya tiene las dos hermanas que están locas por él. Y vemos que pasan unos días y vemos que mi compa Yoshio está todo acabado. ¡Ah, eso mi gallo por fin la puso! Pero nos damos cuenta que no fue así. Y aquí Hanano le pregunta a Karin qué fue lo que pasó. Con lo que Karin le dice que anoche vieron una película de miedo y fue por eso que Yoshio quedó todo traumado. Y aquí Karin le dice a Yoshio que si él era un collón, con las películas de miedo se lo hubiera dicho y hubieran visto otra cosa. Pero Yoshio entra en modo gigachat y le dice a Karin que él está dispuesto a soportar todo por ella. Pero vemos que Karin se pone muy feliz de escuchar todo eso, pero en ese momento cambia su expresión y le dice a Yoshio que no haga que se preocupe ella por él. Y ya, luego de todo eso, vemos que Yoshio menciona que se irá a su casa y Hanano junto con Karin le desean una buena noche. Pero aún así Karin está algo preocupada por mi compa, ya que él vive solo y posiblemente él tenga miedo de estar solo. Y vemos que Hanano se preocupa por Yoshio, ya que él es como un niño que tiene que ser protegido. Pero vemos que Karin no pierde el tiempo y le dice a su madre que se vaya a dormir con él, o tendrá que ir ella. Y vemos que Hanano le pide a Karin que no empiece con sus locuras y le ordena que se vaya a dormir. Y ya al día siguiente vemos que Yoshio llega a la casa de Karin con los ojos todos pupusos y llenos de cheles, porque de plano no durmió nada en toda la noche. Y vemos que Hanano no puede creer que Yoshio esté de ese modo. Aquí Hanano le pregunta si acaso él no durmió nada. No, hombre, mija, estás viendo y no miras que tu compañero tiene los ojos todos chinos porque no durmió nada. Y ya, luego de todo eso, vemos que mi compa le dice a Hanano que descansará un poco. Y vemos que mi compa se sienta y trata de dormirse un poco. Pero vemos que Hanano menciona que eso le pasa por pasar tiempo con Karin. Y vemos que Hanano en ese momento recuerda que Karin cuando era niña solía asustarse mucho con muchas cosas. Y casi todos los días ella la tiene que consolar para que se quedara dormida.
Ya, luego de eso, vemos que Hanano piensa que debería hacer lo mismo con Yoshio, pero cree que sería una mala idea, pero aún así ella siente lástima por él. Pero vemos que en ese momento mi compa se da cuenta que Hanano lo está viendo fijamente, y solo siente que su cabeza se está yendo para abajo. Y vemos como Hanano consola a mi compa, y le dice que no tiene por qué tener miedo. Y vemos que mi compa el Yoshio se queda muy pero muy sorprendido de estar así junto con su amada. Ya, luego de eso vemos que Hanano ve a Yoshio con una gran ternura. Pero digamos que mi compa reaccionó y no puede creer que enfrente de él estén esos grandes ojos. Aquí Yoshio se levanta en ese momento y le agradece a Hanano por preocuparse por él. Y no sé por qué, pero este maje se quitó la camisa y le dice gracias a Hanano, y ahora él puede soportar cualquier cosa que se le venga. Pero en ese momento Hanano menciona que la película que vio con Karin tiene parte 2. Y Yoshio se pone muy feliz y le pide a Hanano que la vean todos juntos cuando Karin regrese de la escuela. Pero lamentablemente Yoshio es un miedoso, ya que regresó al mismo modo que tuvo en un principio. Y vemos que pasan unos días y vemos que mi compa está hablando con Karin respecto a que si él se casa con Hanano, entonces él se convertirá en su padre. Y vemos que Karin ve fijamente a mi compa y menciona que si este la caga, posiblemente su relación con su madre terminará antes de empezar. Y es por esa razón que Yoshio le pide a Karin que le diga todo lo que tenga que decir. Y vemos que Karin, al escuchar todo eso, le dice a Yoshio que será mejor que él cuide de él primero antes de pensar en cuidar de ella y su madre. Y vemos que mi compa escucha todo eso y se queda en blanco. Y le pregunta a Karin que si él no puede pedir ayuda a sus padres, pero aquí Karin le dice que no es bueno que él siempre dependa de ellos. Y vemos que en ese momento, como Karin se empieza a reír de Yoshio, ya que a ella no le importa si él es un inútil, así que no tiene por qué preocuparse. Y mi compa al escuchar todo eso empieza a llorar, y le dice a Karin que es un ángel. Ya, luego de eso Karin se sincera con mi compa y le dice que no lo ve como un padre. Y aquí Yoshio pregunta por qué, con lo que Karin le dice que ella nunca tuvo uno, ya que cuando ella nació su madre ya estaba divorciada, y es por eso que ella no lo puede ver como un padre. Yoshio es más como un hermano o tal vez un novio, pero lo más seguro para ella es que Karin no siente nada por Yoshio. Pero aún así Karin llega a la conclusión de que Yoshio sería un buen amigo, y solo podemos ver cómo se le rompe el corazón a mi compa. Pero aún así Karin menciona que tal vez hay algo mejor, pero por el momento es dejarlo así. Pero ya, luego de todo eso, vemos que Karin recuerda que su madre suele sonrojarse cuando Yoshio está cerca de ella, y es por eso que Karin le pide a Yoshio que haga lo mismo que hace con su madre. Y vemos que mi compa se asusta un poco y pregunta por qué dice eso, pero Karin le dice que haga lo que él siempre hace cuando le propone matrimonio a su madre todos los días. En ese momento vemos como Yoshio toma la mano de Karin y le propone matrimonio, de la misma forma que se lo pide a Hanano. En un principio Karin no muestra ninguna emoción, pero pasan unos minutos y vemos que se pone muy pero muy nerviosa. Y vemos que pasan las horas y todos están cenando, y aquí Yoshio menciona que el arroz de Hanano es muy rico, ya que está hecho con mucho amor. Pero mientras eso estaba pasando, vemos que Karin no puede dejar de pensar por qué sonrojó con lo que Yoshio le dijo, si supuestamente solo era para ver qué sentía su madre. Pero en ese momento vemos que Karin no puede dejar de pensar en Yoshio y se pone muy pero muy sonrojada, ya que ella no puede creer que haya caído tan fácil a los encantos de mi compa. Y en ese momento vemos como Karin empieza a gritar y grita que no quiere todo eso, y pensará bien las cosas a partir de hoy. Y es así como termina esta parte de este manga, que recuerden que el nombre siempre va a estar en la descripción. Así que no olviden suscribirse y dejar su like, ya que eso me ayudaría mucho. Recuerden activar la campanita de notificaciones, así les avisará cada vez que suba video. Recuerden, yo soy su compa Hiragisawa, pasen un feliz de tarde o noche y nos vemos hasta la próxima.